Vamos a ver entonces la unidad número 3. En la unidad número 3 vamos a hablar sobre perfiles criminales. Bueno, para tener en cuenta qué es la perfilación criminal, es importante tratar de analizar esta frase. Esta frase dice, si quieres comprender al autor, contempla su obra. Es decir, que muchas veces nosotros vamos a poder conocer justamente algunos aspectos de la personalidad del ejecutor de determinados crímenes a partir del análisis y la observación de cuestiones que puede dejar esta persona en la escena del crimen. Cosas como su modus operandi, sus horas, las horas que elige para cometer el crimen, los lugares que elige para cometer el crimen, las víctimas que eligen para cometer el crimen. Es decir, que analizando determinados aspectos, nosotros vamos a poder tratar de conocer o entender qué tipo de personas o qué tipo de personalidades son capaces de ejecutar determinadas acciones. Bueno, lo que nosotros vamos a revisar a través, o lo que se realiza a través de la perfilación criminal, es justamente un análisis. Para realizar el análisis, lo que hay que tener en cuenta es que si bien vamos a seguir un patrón o una metodología determinada en lo que es perfilación criminal, toda investigación que se realice va a tener un componente de singularidad, es decir, que una investigación va a ser diferente de otra. Justamente porque es importante tener en cuenta esto, porque cada persona, y en este caso el delincuente que estamos tratando de individualizar, van a tener una mentalidad y una personalidad diferente. Es decir, que más allá que se repitan algunos patrones de comportamiento, nunca tenemos que olvidarnos de esta singularidad. Entonces, la criminología, más allá que siga un patrón o trate de realizar una perfilación, se va a basar justamente en que cada persona va a realizar actos individuales e irrepetibles. Entonces, el método de búsqueda que uno trate de aplicar va a ser una cuestión más bien secundaria, el método, perdón, de aplicación de la perfilación criminal. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar cuando empecemos a pensar en perfilación criminal? Nos vamos a preguntar por qué lo hacen, qué hizo que las personas sean de esa manera, si esto es hereditario, si el lugar donde está actuando esa persona es el lugar donde viven, qué tipo de amistades o de relaciones tienen. Es decir, nos vamos a preguntar características de una persona. Eh, Algo sencillo de comprender en esta introducción a lo que es la perfilación criminal es que justamente nosotros en la obra del autor vamos a encontrar, por ejemplo, habilidades. Es decir, que si en el modus operandi de cometer un crimen, la persona, por ejemplo, utiliza para abrir las puertas eh, no necesita forzar justamente las cerraduras o los sistemas de seguridad del lugar, entonces podríamos pensar si de 10 sospechosos, solamente 3 sospechosos tienen habilidades en la cerrajería, esto nos podría reducir justamente el patrón de búsqueda de sospechosos. Esto es como a grandes rasgos, no es obviamente algo determinante lo que acabo de decir, pero más o menos la perfilación criminal trata de establecer justamente este tipo de aspectos de la persona, justamente que después en el conjunto, con otras cosas que se analizan, podrían llevarnos a disminuir el mundo de sospechosos respecto de la comisión de un delito. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la perfilación criminal? Justamente nos tenemos que basar en el principio de intercambio de Locke, que dice que una persona va a dejar, o sea, lo que, el intercambio entre la escena y la persona que ingresa a esa escena, siempre va a haber un intercambio. La persona se va a llevar algo de la escena y también va a dejar algo en la escena. Pero también ocurre lo mismo para la escena y la persona, es decir, que yo como persona, no solo que voy a dejar algo, sino que también me voy a llevar algo de la escena. Y cuando hablamos de la perfilación criminal, desde el punto de vista criminalístico, ¿qué deja una persona en la escena sobre la que actúa? Justamente va a dejar
a partir de los actos, va a dejar un significado, es decir, que deja huellas psicológicas. Lo que nosotros intentamos interpretar justamente de la participación de la persona es cuál es el significado, qué quiso decir con el crimen que cometió. Es decir, que lo que se intenta analizar y lo que esa persona deja son sus huellas psicológicas. Y en efecto, justamente esa persona también se va a llevar efectos de lo que hizo, justamente va a tener repercusiones, su participación en esta escena determinada va a tener repercusiones en su vida, en sus emociones, se va a llevar aprendizajes, también podemos ver reflejados costumbres, también va a adquirir nuevos miedos o va a ir perdiendo miedos, justamente eso es lo que la persona se lleva. La persona en cada intervención delictiva también va a ir moldeando su conducta y esto vendría a ser el patrón que se lleva de la escena. Bueno, entonces para arrancar, después de esta breve introducción, vamos a definir lo que es el perfil criminal. Para eso vamos a tener en cuenta dos tipos o dos referentes para definir lo que es un perfil criminal. Por un lado tenemos la definición de acuerdo al punto de vista de Vicente Garrido, que dice que el perfil criminal o criminológico, que es el profiling, es una disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen con el objeto de proveer información útil a la policía para capturar a un delincuente desconocido. Por otro lado, Harris Davis, también en su libro Profile in Justice, febrero de 2003, nos habla de una definición de lo que es la perfilación criminal y la define como una técnica. Dice que es una técnica de investigación criminológica derivada del análisis que se realiza a los diferentes patrones conductuales en los agresores conocidos, para con ello definir y crear tipologías, o sea, una perfilación criminal inductiva vendría a ser esto. Y así auxiliar en la resolución de crímenes en los casos donde se desconoce al responsable a partir de los indicios físicos y psicológicos encontrados en la escena del crimen. Esta parte, o sea, esta segunda parte de su definición, habla de lo que sería una perfilación criminal deductiva. Bueno, veamos, teniendo en cuenta esta definición que nos da Vicente Garrido, para él el perfil criminológico es una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de cometer una serie de delitos y que aún no se ha identificado. En este aspecto, lo que analiza justamente es esa capacidad de adaptación y de cambio que posee un criminal, eh, donde justamente podemos, cuando hablamos de esto de analizar las huellas del comportamiento, podemos ver que puede existir, por ejemplo, una evolución en el modus operandi. Eh, ¿Por qué hay una evolución en el modus operandi? Porque justamente esa persona, a raíz de ir tomando experiencia en diferentes hechos, puede justamente ir mejorando algunos aspectos de aprendizaje que se lleve a esas intervenciones delictivas en cada una de las escenas. Bueno, y como objetivo, el objetivo de la perfilación criminal es delimitar justamente características de un presunto culpable. Delimitar características, ¿para qué queremos delimitar características? Justamente para disminuir el rango de posibles culpables. Entonces, vamos a restringir las posibilidades de investigación. Vendría a ser, a grandes rasgos, el ejemplo que les puse recién. Si yo tengo delitos en los que la forma de operar es ingresando a las viviendas con una habilidad para abrir las puertas, abrir los sistemas de cerradura sin necesidad de romperlos, entonces yo podría pensar que es una persona que tiene esas habilidades, las habilidades de cerrajería, por ejemplo. Entonces, esta es la idea, es decir, analizar diferentes aspectos con el objetivo de disminuir el rango de posibles culpables. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las etapas o evolución histórica de la perfilación criminal.
Podemos dividir la evolución de la perfilación criminal en 4 etapas. Una primera etapa que es a partir del diagnóstico clínico, la segunda etapa que es está, digamos, representada esta segunda etapa por la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, por el trabajo que realizó esta Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI. La tercera etapa está caracterizada por basarse en lo que es la aproximación estadística, y la cuarta etapa es la del apoyo conductual para la investigación. Vamos a ver la primera etapa, que es la etapa del diagnóstico clínico. Esta etapa apareció en los años 50 y en esta etapa digamos que los protagonistas fueron médicos y psiquiatras y también psicoanalistas, que lo que hacían era elaborar o intentar elaborar un perfil criminal a partir de conocimientos que ellos tenían de conductas psicopatológicas, o sea, de conductas a partir del diagnóstico que ellos habían realizado de determinadas conductas, podían decir que una personalidad iba a encajar justamente en algún diagnóstico. ¿Cómo funcionaba esto? Una vez que se realizaba ese psicodiagnóstico, lo que hacían estos médicos era, a partir de ese psicodiagnóstico, empezaban a describir las cualidades de personalidad y el estilo de vida que tenía justamente una persona con los rasgos que eran conocidos. Eh, por ejemplo, uno de los casos más conocidos y que fue protagonizado por el doctor Brussel es el caso que se conoce como eh, Matt Bomber o el hombre bomba, George Metesky. ¿Cómo fue este caso y cuál fue la importancia justamente de los primeros pasos de la criminología, digamos, de la primera etapa del diagnóstico clínico? ¿Y cuál fue la participación justamente de este médico Brussel para darle relevancia y para hacer, digamos, como los antecedentes de lo que se conoce hoy como perfil o perfilación criminal? Bien, en este caso, lo que ocurrió es que en la ciudad de Connecticut, en Estados Unidos, empezaron a ocurrir una serie de atentados donde se colocaban bombas. El caso de George Metesky se conoce como el caso del bombardero loco. Y esto ocurrió entre los años 1940, eh, más o menos, y se conoció que esta persona había sido por lo menos el autor de atentados donde colocó al menos 37 bombas en lugares diferentes. Entonces, este caso, el caso de John Metesky, fue un caso que no solamente es uno de los más reconocidos por la historia criminal de Estados Unidos, en realidad es uno de los casos más reconocidos, no solo por la cantidad de explosivos, porque acuérdense que fueron 37 explosivos que al menos colocó esta persona, sino que justamente en lo que nos interesa a nosotros fue algo revolucionario la manera que se utilizó, digamos, se hizo uso de lo que era la psicología para poder atrapar al autor de estos atentados. ¿Y por qué? Justamente porque fíjense que el lapso de actuación de Metiche fue desde 1940 hasta 1956. Así que fueron durante 16 años, este hombre se encargó de poner bombas y no se podía resolver. La policía no podía dar justamente con digamos, el autor de estos atentados. Bueno, algunos de los casos, por ejemplo, algunos de los casos reconocidos de Mitiskis fue, por ejemplo, el primero en el año 1956, en la terminal central, en una terminal de trenes, lo que hizo fue plantar una bomba en la taquilla donde estaban los equipajes. Pero esta bomba, la que colocó en 1951, no llegó a explotar y fue encontrada y pudo ser desactivada antes de justamente causar daños. Después, otro edificio muy reconocido fue Radio City Music Hall, esto en 1954. En este caso, este fue uno de los casos más notables donde
colocó las bombas justamente en en los asientos de la sala de cine de de este lugar, que era un lugar icónico para esa época. En este caso, la bomba sí explotó y causó lesiones a varias de las personas que se encontraban ahí. Eh, en todos los casos, las 37 bombas que se determinó que habían sido autoría de Metesky, eh, nunca hubo una persona fallecida. Hubieron al menos 15 lesionados, fue los que se contabilizaron a lo largo de estos 16 años. Pero este caso, en 1954, una de las bombas fue colocada en las instalaciones del cine que había en este edificio. Y esta bomba eh, sí fue detonada. Después, también 2 años después, en el año 1956, eh, colocó una bomba en la estación de tren Pensilvania. También todo esto fue en Nueva York. Esa bomba fue colocada en el baño de la estación. Dentro, ese baño quedaba justamente, digamos, en el centro, digamos, en el corazón o en el centro de toda de esa estación. En este caso la bomba también explotó, pero no causó heridos graves, no hubo heridos graves. En todos los casos la bomba explotaba, pero cada vez que una de las bombas de Metesky no explotaba, lo que hacía era, en realidad era una bomba que la dejaba a modo de amenaza, y junto con la bomba dejaba una nota que tenía amenazas o advertencias contra una empresa, que era la empresa. Bueno, fíjense que acá hay diferentes imágenes de los momentos en que llegaban los escuadrones especializados en explosivos a desactivar las bombas o a llevarse las bombas que no habían detonado en el lugar. Entonces, cuando las bombas no detonaban, lo que dejaba Metesky era justamente una nota que iba dirigida a esta empresa de electricidad. Esta empresa de electricidad, justamente, lo que hacía, o sea, lo que dejaba, lo que contenían esas notas, amenazas o advertencias, era culpándola a la empresa por el despido y por los problemas de salud que él había tenido. Entonces, por ejemplo, en las notas que dejaba utilizaba frases como con Edison será destruida o la justicia está de nuestro lado. Entonces, fíjense que a lo largo de esos 16 años, Metesky sí estaba dejando evidencia, o sea, estaba dejando cartas que le dejaba tanto a la policía como a los medios de comunicación. Y en esas cartas justamente mostraba el rencor que él tenía hacia esa empresa eléctrica por haber perdido su trabajo. Él en realidad culpaba a la empresa de haber sufrido una enfermedad y a raíz de esa enfermedad lo terminan despidiendo. Bueno, entonces esto que hoy nos parece como tan lógico, es decir, bueno, si ponían bombas y en esas bombas estaban culpando a la empresa eh, por alguna razón, entonces bueno, tenemos que investigar, es alguien que tiene alguna relación con la empresa. A mí nos parece bastante obvio, pero en este momento eh, no se llegaban a estas conclusiones tan rápidamente, y acá fue donde en la investigación tuvo un papel crucial el psicólogo James Brewster. Entonces, como les venía diciendo, la policía de ese lugar, de Nueva York, venía intentando hace años encontrar quién era el que estaba detrás de esos atentados. Pero el hombre bomba, porque hasta ese momento no se sabía quién era, y los medios de comunicación lo llamaban el hombre bomba, verdaderamente no había, ni siquiera se había tenido una pista sobre quién podía ser el hombre bomba. Entonces, para 1956, que fue cuando ocurre esta última explosión en el tren, en la estación de tren, eh, lo que, lo que pasó es que justamente hubo mucha más presión sobre las autoridades políticas, porque toda esta situación había causado pánico justamente en la gente, porque fíjense que los lugares que elegía para poner bombas eran lugares que había mucha concurrencia de gente. Entonces, en ese momento, la policía de Nueva York decidió recurrir a una estrategia que era poco convencional en esa época, que fue solicitar la ayuda de un psicólogo criminalista, que en este caso era el doctor James Bruce. Eh, bueno, James Russell fue un pionero en la creación de perfiles criminales. Y justamente este caso, el caso del hombre bomba,
fue el caso más relevante, digamos que fue el puntapié inicial del éxito de su carrera. ¿Y por qué? Justamente porque utilizaba principios psicológicos y psiquiátricos para poder analizar cuál podría ser el perfil de la persona que estaba cometiendo estos atentados. Entonces, ¿qué hizo Brussels? Analizó las cartas que Metitsky había enviado tanto a la policía cuando dejaba las bombas sin activar, como a los medios de comunicación donde también llegaban cartas, y también analizó justamente los lugares donde los colocaban, los lugares que colocaban las bombas. Y a partir de ese análisis de varios aspectos de la escena del crimen, el modus operandi, las cosas que decían las cartas, lo que hizo fue elaborar un perfil teniendo en cuenta qué tipo de psicopatología podía tener la persona que estaba cometiendo estos delitos, elaboró justamente un perfil criminal que contenía varias conclusiones que llegaron a ser asombrosas y precisas, sobre todo cuando después se captura a George Metitsky y se compara lo que él había caracterizado en su perfilación criminal con este hombre y eran 100% coincidentes. Habló de lo que era el sexo y la edad de la persona que estaba cometiendo eso. En este caso dedujo que era una persona, primero que era un varón, respecto del sexo, que era un varón, y que respecto a la edad que podría tener entre 40 a 50 años. Después, respecto del origen, digamos, de su origen de nacionalidad, dijo que era una persona que podía tener ascendencia europea, por eso dijo que podría ser un varón eslavo, católico romano. Eh, y respecto de la personalidad, señaló como aspecto de la personalidad que era probablemente guardaba un rencor a su empleador. Obviamente que las cartas estaban evidenciando esto, pero bueno, hoy la verdad que contado así parece como lógico y obvio, pero acuérdense que estamos hablando de cosas que pasaron hace muchos años donde esto no era parte, o sea, esto no era normal analizar estos patrones. Y él fue el primero, digamos, uno de los primeros que trató de juntar todos estos, digamos, todos estos puntos y tratar de analizarlos y establecer un patrón. Eh, bueno, y a partir de eso, a partir de lo que decían las cartas, dijo esto, entonces que guardaba rencor a su empleador y que el detonante de sus acciones justamente estaba relacionado con que había sufrido algún agravio personal en lo que hace a lo profesional, o sea que en ese lugar podría haber tenido un agravio. Entonces, gracias a eso es que la policía empezó a investigar, bueno, entonces si es alguien que tiene, que por las cartas se puede decir esto, entonces hay que ir a buscar a personas que hayan tenido problemas con la empresa. Respecto del estado mental, una de las cosas que decía que una persona que realizaba estos actos es una persona que padecía de paranoia. Y además, algo que también fue absolutamente sorprendente, fue que pudo hablar de su apariencia física, o sea, pudo caracterizar en este perfil criminal lo referente a su apariencia física y a su hábito. Eh, por ejemplo, algo relevante que dijo era que era una persona soltera, que tenía buena educación, que posiblemente era virgen, e incluso hizo referencia a cuál podría ser su forma habitual de vestir, diciendo que vestía un traje cruzado de 3 piezas y con chaleco abotonado. Respecto de su nivel educativo, habló de que tenía conocimientos de electricidad, metalurgia y fontanería. Justamente esto, para eso se basó en cómo estaba realizando las bombas, porque eran todas bombas de fabricación casera. Entonces, teniendo en cuenta, dijo que eh, esta persona tenía estas habilidades. También habló de que tenía buena educación y también incluso dijo que probablemente era una persona que vivía en un ambiente ordenado, es decir, que le gustaba el orden. Y justamente que era ordenado y que vestía bien, que era una persona con un lugar ordenado y que era una persona que vestía bien. Eso fue lo que Brussels determinó en su perfilación criminal.
Acuérdense que toda esta perfilación que él dio, la dio sin conocer siquiera que había un sospechoso. O sea, no es que él dijo, bueno, de toda la gente que hemos despedido en la empresa, puede haber sido George Metesky el que está haciendo estos atentados. En realidad él todavía no tenía ese dato, todavía no se iba. Justamente con lo que él elaboró, la policía fue a la empresa a investigar, bueno, qué personas podían haber sido o qué personas podrían encajar con este perfil. Bueno, acá en este video, fíjense que es un video de la época donde justamente se produce, el día que se produce la captura de Metesky. ¿Por qué? Porque como les venía contando, siguiendo las pistas que había dado Brussel en su perfilación criminal, la policía justamente revisó los antiguos archivos de los empleados de la empresa. Ahí fíjense en el video, está el momento donde lo están arrestando. Fíjense cómo él sonríe, porque justamente era una persona que eh, había adquirido mucha fama obviamente a partir de estos 16 años de impunidad, colocando bombas en lugares que eran públicos. Esta es la casa donde estaba Metesky, ahí fíjense, ingresando al garaje. Justamente la perfilación criminal tenía razón de que era una persona que tenía el lugar ordenado. Se hallaron justamente varios elementos con los que componía la bomba, se hallaron otras cartas que él había escrito a los medios de comunicación, pero fíjense cómo el hombre en todo momento está sonriendo justamente eh, a la cámara. Bueno, entonces, como les venía diciendo, empezó la policía a investigar eh, justamente los empleados de la empresa Consolati Edison y descubrieron justamente que él, señor Metesky, había sido despedido después de tener un accidente laboral. Él había enviado varias cartas de quejas a la empresa y cuando enviaba estas cartas de queja, justamente lo hacía en términos similares, o sea que tenía el mismo aspecto o componente de amenaza en las cartas, al igual que las que envió después cuando iba poniendo las bombas. Y este justamente fue uno de los descubrimientos claves. Entonces, el 21 de enero de 1957, un año después de poner la bomba en la estación de trenes, la policía se presentó en la casa de Metesky, que es esa casa que ven ustedes acá en la imagen, en Connecticut, y lo arrestó. Y tal como lo decía Brussel en su perfilación criminal, fue capturado utilizando un traje cruzado y también se comportaba de manera educada. Era un hombre muy educado, que ese fue uno de los aspectos que también él había definido en su perfilación criminal. Durante el interrogatorio que se le realizó a Metesky, confesó que él había colocado todas esas bombas y dijo justamente que lo había hecho en venganza por el trato injusto que había recibido por parte de la empresa. Eh, ¿Qué pasó después de la captura? Bueno, Metesky fue declarado mentalmente insano y en lugar de que lo juzgaran por sus crímenes, fue internado en un hospital psiquiátrico en Nueva York y permaneció desde 1957 que lo aprendieron hasta 1973, que ahí, bueno, ya lo liberaron a una edad bastante avanzada, justamente porque él tenía, por la edad y porque además tenía problemas de salud. Bueno, este caso justamente fue un caso muy importante porque no solo porque aterrizó, porque realmente fue un caso que aterrorizó a todos los ciudadanos de Nueva York, sino que también, en lo que a nosotros nos importa, marcó el inicio de la utilización sistemática de la psicología criminal, justamente de la psicología clínica en las investigaciones policiales. A partir de este caso es que Jane Russell se convirtió en una figura clave justamente en el desarrollo de la creación de perfiles criminales. Una técnica que para nosotros, como les dije recién, hoy es algo bastante común que sea utilizada, pero que en ese momento realmente era algo innovador y algo que no se venía haciendo. O sea, como que Russell fue la primera persona que pensó justamente en analizar todos estos componentes y tratar de hacer una perfilación criminal de este tipo digamos, de casos.
Entonces, bueno, esto, justamente este caso, el caso del hombre bomba, George Metitsky, fue uno de los casos, digamos, que marcaron esta primera etapa de la evolución histórica del perfil criminal, que es la del diagnóstico clínico. Bien, entonces sigamos ahora con lo que sería la segunda etapa de la evolución histórica del perfil criminal. Y esta segunda etapa es la etapa donde aparece la unidad de ciencias de la conducta del FBI. Bueno, entonces, ese es el éxito que tuvo la fama que tuvo el caso de Matt Bomber, justamente estimularon el interés de los policías del FBI. Es decir, los policías del FBI, a partir de este caso, lo que hicieron fue empezar a aplicar los conocimientos de la psicología y de la criminología a sus tareas de investigación criminal. Así fue que se inicia justamente la aplicación del perfil criminológico dentro de lo que sería el FBI. Es decir, que se lo toma también como una disciplina forense y se utilizó digamos, esta técnica de perfilación criminal, se utilizó en casos relevantes de asesinos en serie y después se expandió también a la investigación de los delincuentes sexuales. Eh, digamos que en la primera etapa, en la primera etapa de esta unidad de ciencias de la conducta del FBI, esta investigación, esta perfilación criminológica, se limitaba justamente a analizar estos asesinos en serie y delincuentes sexuales. Y recién después, muchos años después, a fines digamos, a, a fin casi de esta etapa de lo que se conoce como la segunda etapa, esta perfilación criminal se extendió a otros dominios de la delincuencia, es decir, a otros tipos de, de delitos. Pero en esta primera etapa solamente, digamos, que se centraba, en realidad nosotros la ciencia de conductas de la unidad de conductas del FBI siempre se relaciona más con lo que es digamos, perfilación criminal de asesinos seriales y de agresores o de delincuentes sexuales. En esta segunda etapa es cuando el perfil criminológico de los asesinos, en serie sobre todo, alcanza una gran repercusión en la sociedad. Es decir, que justamente se despierta el interés por empezar justamente a conocer cuáles son las características de personalidad de los asesinos seriales. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta es que el, en este caso fue, o sea, los conceptos de el criminal organizado y el criminal desorganizado aparecen justamente en esta segunda etapa de la evolución histórica de la perfilación criminal con esta unidad de ciencias de conductas del FBI. Otra de las cosas que aparece en esta unidad de ciencias de conducta del FBI es que se empieza a realizar lo que sería el análisis de la escena del crimen desde un aspecto justamente criminológico. Es decir, que se tratan de buscar aquellas huellas de comportamiento también en la escena del crimen. Esto también es propio de esa época. Bueno, después, justamente, si tenemos que hablar de cosas que marcaron esta época, está el caso, bueno, del silencio de los inocentes, en el caso del asesino serial del silencio de los inocentes, justamente es un caso que fue analizado o que fue perfilado criminológicamente por la unidad de ciencias del FBI. Después, este modelo de trabajo lo que hizo fue extenderse, se amplió y se llevó, digamos, a lo que sería el programa de aprehensión de criminales violentos, y lo que se intentó hacer es construir una base de datos para poder relacionar las características de la escena del crimen con las características de los delincuentes que cometían los delitos esos. Entonces, se intentó hacer una base de datos y de ese modo, cuando se investigaba un delito, lo que se podía hacer era ver si esos elementos distintivos de la escena del crimen se podían comparar con los registros que estaban en esta base de datos y se podía conjeturar si ese nuevo delito
formaba parte de una serie de delitos de un mismo criminal. O bien se podían deducir las características del criminal en un nuevo caso. Entonces también, justamente, el análisis de la escena del crimen es un aspecto fundamental que se investigaba en esta etapa de las ciencias de conducta del FBI. Después, en 1970, eh, lo que pasa es que empieza a aplicarse una técnica también de perfilación criminal, eh, para resolver varios casos que eran bastante difíciles de resolver. Entonces, cuando tenían casos sin resolver, ya no solamente bastaba con lo que era investigación policial o tratar digamos, de determinar justamente cuál había sido el delincuente o quién sería el delincuente a partir de los indicios criminalísticos, por ejemplo, el análisis de huellas dactilares, el análisis de la huella de la mordida, sino que también se empezó a pensar como recurso para poder saber quién era o quién podría haber sido el autor de un determinado delito, sobre todo delitos que eran de bastante connotación pública, se empezó a incluir justamente esta técnica de perfilación criminal. Entonces ahora, a partir de 1970, perdón, en Estados Unidos, también empieza como a tener mucho más en cuenta esta técnica de perfilación criminal. Fíjense que en Argentina, por ejemplo, estamos en el año 2024, en Argentina todavía no tenemos algo que parece como muy lógico, decir, bueno, en 1970 a todo el análisis investigativo, policial y judicial que se hacía de un crimen, se le suma también decir, bueno, también usemos la técnica de perfilación criminal. En Argentina, en 2024, todavía no hemos logrado que sea parte de esto, es decir, que hoy los crímenes en Argentina no es tan normal que se investiguen o que se llame a un perfilador criminal para intentar resolver un caso. Si bien es cierto que tampoco en Argentina tenemos determinados casos de asesinos seriales, que fue lo que es por ahí lo que más llama la atención o en lo que más se usa la perfilación criminal, sí es cierto que no es un recurso que es tan comúnmente usado. Bueno, y después vamos a hablar de lo que sería la tercera etapa de la evolución histórica del perfil criminal o la etapa de la aproximación estadística. Lo que me olvidé decirle recién, que los referentes justamente de la segunda etapa, que es la Unidad de Ciencia de Conducta del FBI, como referentes de la escuela del FBI tenemos a Robert Ressler, Ann Burgess y John Douglas. Esos son nombres que son referentes de esta etapa de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI. Bueno, en la tercera etapa podemos hablar como un referente del profesor David Canter de la Universidad de Liverpool. Y en esta etapa, justamente, esta etapa se desarrolló a partir de los años 90 y tuvo dos focos principales. Primero, una escuela de investigación psicológica, que justamente se denominaba Escuela de Psicología de la Investigación, y después en esta etapa, la etapa de la aproximación estadística, aparece lo que se conoce como el Geographic Profiling, es decir, el perfil geográfico. En este caso, el interés estaba en poder determinar el lugar donde vivía un criminal desconocido. Y eso se hacía mediante el estudio geográfico de las diferentes escenas del crimen. Entonces, lo que se hacía era ver si los crímenes sucedían o ocurrían en un mismo radio o dentro de una misma ciudad, entonces se intentaba conocer justamente o poder determinar el lugar de residencia del criminal. Eh, bueno, Canter, por ejemplo, tenía, digamos, una contradicción, o sea, acusaba a lo que era el método del FBI de que era algo que no se podía verificar. Decía que lo que hacía el FBI era más que nada una especie de conjeturas tipo Sherlock Holmes y que no tenían un fundamento científico. Sobre todo haciendo referencia a lo que eran los asesinos organizados y desorganizados. En este punto, ya lo vamos a ver esto en particular más adelante, pero fíjense que esta acusación que hacía Canter al método que utilizaba a la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI
Creo que era bastante acertada, teniendo en cuenta que cuando empezamos a analizar y tenemos el listado de cuáles son las características de conducta de un asesino organizado y un asesino organizado, nos damos cuenta que la mayoría de los delincuentes no es que tienen un solo patrón, sino que son mixtos, es decir, que van variando sus conductas entre organizados y desorganizados respecto de lo que definía la unidad de ciencia del FBI como organizados o desorganizados. Entonces creo que en este aspecto Canter justamente sí tenía, digamos, un poco de razón respecto de eso, porque cuando uno va a analizar en detalle se encuentra que los asesinos seriales históricamente conocidos justamente tienen conductas que pueden encajar en los dos tipos. Algunas conductas son características de asesinos organizados y otras de lo que serían asesinos desorganizados. Bien, vamos con la cuarta etapa. La cuarta etapa habla de lo que es el apoyo conductual para la investigación. Esta etapa vendría a ser la etapa que está ahora, digamos, en proceso de nacimiento. Es una etapa que está ahora en desarrollo y es la etapa conocida, bueno, digamos, el apoyo conductual para la investigación se conoce como VIA, que son los consultores conductuales de la investigación, y este perfilador de la VIA no se limita solamente a delimitar un perfil sociopsicológico, sino que también amplía, digamos, el conocimiento de las características de su perfilación criminal a otros campos, como por ejemplo, establece prioridades en la búsqueda de sospechosos, la vinculación de diferentes delitos de escena del crimen, agrega también lo que es el perfil geográfico, se agrega también lo que es el proceso interrogatorio de sospechosos o acusados, evaluación del riesgo de los delincuentes en contexto clínico, es decir que eh, todas estas aplicaciones de perfil criminológico que ya se venían realizando desde al menos los años 90 y en algunos casos las que realizaba el FBI, lo que se hace en esta etapa es intentar tomar todo lo bueno que se venía haciendo para no decir tengo que elegir hacer una cosa o hacer otra, sino que poder aplicar lo mejor de cada una de estas etapas que ya se venían realizando. ¿Qué es lo que pasa? Que como toda nueva corriente, los desarrollos que ellos pretenden realizar eh, son buenos y son innovadores, pero también no dejan de ser nuevas vertientes o no dejan de ser desarrollos inéditos que también pueden llegar a tener sus fallos. Un ejemplo de esta metodología de trabajo la proporcionan Dern y su grupo de la Policía Federal Alemana. Eh, ¿Qué pasa con la Policía Federal, Federal Alemana? En este caso se propone la reconstrucción del delito, es decir, que se trata de reconstruir o se trata de analizar justamente cómo se realizó el delito teniendo en cuenta o tomando aquellos aspectos situacionales del mismo. Entonces, se hace análisis del delito, se evalúan las características comportamentales del delincuente, es decir, que a partir de su modus operandi y la firma, se tratan de evaluar aspectos de la conducta, que no son inherentes al delito, sino más bien de la conducta. Entonces, si una persona decide dejar, siempre que comete un delito, deja una firma en el lugar, entonces, ¿qué tipo de personalidad? O sea, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es el aspecto de la personalidad que lo hace llevar a cabo esa conducta? Después, otra cosa que se busca es caracterizar las acciones del delincuente, eh, se va evaluando, justamente se hace una evaluación del motivo, es decir, se trata de tratar de explicar, bueno, cuál es el motivo que tiene una persona. Por ejemplo, si una persona entra a una casa, mata a los integrantes de la casa y no se lleva nada de valor de la casa, entonces el motivo no ha sido un motivo de entrar a robar y bueno, maté a las personas porque me vieron, sino que existe otra motivación. Entonces esto también es un aspecto que incorpora. Eh, También se trata de hacer
la caracterización del delito, es decir, es un delito actual, es un delito, perdón, espontáneo, no es un delito que fue planificado. Obviamente también se hace lo que es la perfilación del delincuente, se tratan de dar datos sobre lo que podría ser la edad, los antecedentes penales, el perfil geográfico, justamente, y se trata de hacer la elaboración de nuevos caminos de investigación. Entonces, fíjense que este método de investigación justamente lo que hace es tomar las cosas, tomar algunas cosas de la forma de perfilación criminal de las etapas anteriores y además agrega, digamos, unas nuevas estrategias de análisis para mejorar justamente la perfilación criminal.